1, Raquel. Acá estamos juntos. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es lo que estás visualizando? Estoy adentro de un sarcófago. De un sarcófago. Sí, y estoy envuelta, Bien. totalmente envuelta. ¿Qué sucede allí? Raquel, ¿me escuchas? Sí, Retrocede atrás, atrás. Observa por qué le colocan a esa persona en ese sarcófago, en qué línea estás observando y quién es. ¿Es Denise? 16.000 antes. Ah, sí. Está corriendo en un bosque. Ajá. Corre. Está acelerada Bien. y muy preocupada, siendo su corazón que saldrá por su boca, su pecho se aflige. ¿Quién Un corre? grupo de personas, hombres, le siguen. Bien. ¿Quién ves corriendo? ¿A quién es? ¿Es un joven, una mujer? Es una joven Una joven. Bien. y está vestida con una túnica Ajá. y corre, ella corre, tiene el cabello rubio, Bien. ojos azules. ¿Es de tarde, de día, noche? Noche, De noche. noche porque tienen lámparas en sus manos y corren detrás de ella y ella quiere huir. No sé qué sucede, le quieren atrapar. En un momento se cayó, se ha caído, Bien. le agarran. Bien. Tranquila, Raquel, tranquila. Es que siento su corazón Bien. desesperado. La llevan La llevo. y se desmaya. Ahora entra en su subconsciente de esta persona, esta joven, así como está, en ese estado. Y pregúntale cómo se llama. Que estás aquí para ayudarla. La Malay, ¿Cómo se llama? la Malay. La Malay. Así como suena, la Malay. Sí, así se pronuncia. La Malay. Raquel, ¿me escuchas? Sí, Hay una particularidad en todo este grupo familiar que me llama la atención. Laisa, Lía, Liana, Liliana. Liliana, perdón, Lara, la Malay. Todos vienen con L's. Todo este es un grupo ancestral, de atrás. 16.000 AC. Sí. Bien, continúa Raquel. Pregúntale por qué te están persiguiendo. ¿Qué ha sucedido contigo, la Malay? La joven, ¿de qué edad me dijiste que tiene? 15 para 16. 16 años. ¿Por qué te persiguen? Pregúntale. No quiere seguir la regla, dice. Es una doncella. Bien. Quiere tener su pareja. No quiere seguir siendo doncella para servir a Dios, dice.
ella quiere tener su vida normal. O sea que al salir de esas reglas está siendo castigada, perseguida y la atraparon. Sí, Bien. ¿A dónde la están llevando? ¿A una ciudad? ¿A dónde la llevan? ¿A una prisión? es un templo. Bien. Es un templo y todo lo que le llevan son el ejército de su maestro. Dice. ¿Y cómo se llama tu maestro? Pregúntale. Me duele la cabeza. Me duele mucho la cabeza y mi corazón, mi pecho está oprimido. Es la sensación de la doncella que estás sintiendo. Sí, ¿Cómo se llama su maestro? Pregúntale. El que gobierna todo esto, ¿no? dice N A L K Sí. L I U. Bien. Ahora avanza un poco en el tiempo. ¿Qué le pasa a la doncella? Ella sigue desmayada. Le colocan sobre una mesa y la están envolviendo. La envuelven con túnicas funerarias, como has observado, envuelta en ese, para trasladar ese sarcófago. Le envuelven como momificándola Ujú. y hacen un ritual. Hacen un ritual que colocan varios dibujos a su entorno como letras y colocan esencias como saumerios y sangre sobre ella, dibujando en forma de estrella con la sangre. ¿Cuántas puntas tiene esa estrella? 6 puntas. Bien. Continúa, Raquel. Cuando le terminan de envolver, le meten adentro del sarcófago y lo primero en un ataúd, el ataúd adentro del sarcófago Ujú. y la dejan ahí. Morirá ahí. Presume que ha fallecido o saben que solo se ha desmayado. No, ellos sienten que ella ha muerto del susto, que sabe que será castigada. Ujú. Le toman el pulso y no tiene pulso. Bien. ¿Fallece allí? Adentro del sarcófago. ¿Fallece? Sí. Bien. Sigue su parte etérea, síguelo. ¿Quiénes la llevan? ¿A dónde la llevan? No te detecta nadie y te sigues sintiendo que la estás acompañando, la parte etérea ya. Sí, tienen alas, bajan. Le hacen ver a ellos que son como ángeles. Tienen alas, bajan
y lleva su partícula luz. Ujú. Lo ponen en una caja blindado. Cuando tienen la caja blindado suben. Ahora sí puedo observar lo que son. Son gárgolas. Gárgolas. Muy bien, Raquel. Son entidades gárgolas. Describe cómo son, Raquel, para que pueda interpretarlo Denise, que es la que está observando una línea muy ancestral de ella, sus inicios. Sí, estas gárgolas son dragones, hibridaciones con animales y demonios. Cuanto miren. Tienen tres partes físicas diferentes fusionados en uno solo. Es como sería como un puma, un demonio y un dragón en un solo cuerpo. Bien. ¿Y cuánto miden, Raquel? 7,70 metros. 7,70. ¿Cuántos son, Raquel? ¿Cuántos han bajado a capturar la parte luz de esta doncella llamada la Malay? Son tres. 3. Sí, ¿Uno de ellos es el que le ha venido manipulándola? ¿Está allí presente esos 3? sí, está. Pregúntale cómo se llama, no se da cuenta. Letra por letra me dices. Q, K, U, D, G, Ujú, W, ujú. U, E. Tiene 7,70 metros también. Sí, los tres tienen la misma característica. Bien. En este lugar que observas de esta doncella, ¿en qué lugar del holograma fue? 16.000 años antes de Cristo. Atlante. La Atlántida. O la Sí, Atlántida. La Atlántida. sí, correcto. La Atlántida. Esta gran ciudad que existió, muy espiritual, tecnológico y desintegrado, pues, ¿no? Correcto. Muy bien, Raquel. Me voy a acercar a esta gárgola y no se va a dar cuenta, Raquel. ¿De acuerdo? Sí, Gárgola, ¿me escuchas? sí te escucha y no sabe qué hacer en busca. Bien. Quiero... Olfatea para saber en qué punto te encuentras. Bien, no puede detectarme jamás esta entidad. No, no puede. Bien. Y escucha lo que te voy a decir. Y te tranquilizas o te voy a eliminar. Dice, no eres Nadhat, dice Nadhat. Ese es su jefe, ¿no? Sí, Y dile cómo es Nahat. no siento su fuerza, dice, o sea, su negatividad Ajá. aplastante hacia ello. ¿Cómo es tu jefe Nadhat? Poderoso, dice, ¿Y qué es tu jefe? dragón, ¿Cuántas cabezas tiene? 7 cabezas. Liso. Sí, Piel liso. Bien. Gárgola, ¿me escuchas, no? sí, dice, Tú le has controlado a la doncella la Malay en esta línea, desde esta línea 16.000 AC. Esa es tu tarea que te han asignado hacia la doncella, ¿no? sí, Bien. Ahora nos trasladamos a la línea 2023. ¿La sigues controlando a Denise, que es en esta línea 2023? dice,
Por supuesto, me pertenece, dice. Muy bien. ¿Y por qué dices que te pertenece? Dice, todo su grupo me pertenece. Todos. Sí. Muy bien. ¿Y cómo la controlas a Denise en esta línea 2023? ¿Qué le has colocado en su parte física etérea? Que le provocas depresión, ansiedad, dolor de cabeza, pensamiento suicida, está medicada y dormida prácticamente con esta medicación, depresión, miedos, parálisis de sueño y millones de cosas más. ¿Qué le colocaste de la cabeza hasta la planta de los pies? Dice que tiene un dispositivo que hacen una bilocación con su parte etérica y lo divide y lo lleva en diferentes tiempo y espacio, a donde ella crea su propia persecución. O sea que es un... Como que ella misma, como parte física humana, siente que alguien permanentemente le está atacando y ella misma ya se quiere hacer daño. De la manera que ella siente la persecución fuera de su parte física holográfica. Una tecnología bastante dañina como inventaron, ¿no? Sí, Muy bien. O sea que ese dispositivo actúa en dos partes, física y etérea. sí, correcto. Y tengo como una fosa en el estómago y es como si fuera un vacío profundo. Bien, bien Raquel. ¿Qué más la Como colocó? si tragara todo mi corazón, mi garganta, mi cerebro, todo. ¿Qué más le has colocado de esta tecnología? De este implante que la maneja, pues. Tiene implante en toda su parte física, cerebro, Bien. médula espinal, Ajá. garganta, timo, corazón, estómago. Su páncreas, su matriz, parte sexual, su colon, Ujú. rodilla, planta de los pies, Bien, continúa. su mano, sería su muñeca, tendría así, Está atada. sí. Hay simbologías en sus manos, planta sus pies, pecho, frente, que han hecho un ritual ancestral. En la boca del estómago que conecta con el corazón timo y sería con el hígado y su páncreas. Bien. ¿Cuántos son por todos, Raquel, tus implantes? 42. 42. ¿Cuántas líneas de vida le está controlando hasta esta línea 2023 esta entidad? 1572. Abducciones, ¿cuánto le han hecho? En esta línea de vida 8. Parálisis, sueño. 37. 37. Haz cambio con esta gárgola, Raquel, que estábamos hablando. A la cuenta de 3, 2, 1. ¿Qué te sucede? ¿Por qué te enojas? Suéltame, suéltame. Si te tranquilizas, puedo soltarte. Si no, no. Todo depende de ti. Suéltame. Muy bien, gárgola.
Tienes 7,70 m, te haces ver como un ángel, con alas, bonito. Sin embargo, eres una mezcla de tres cosas: puma, demonio y pedazo de dragón, ¿no? Como tu jefe, ¿no? Eso es lo que eres, ¿no? ¿Qué quieres? Te entrego y suéltame. El humano luz de Denis, ¿dónde está? ¿Está libre? ¿Lo tienen ustedes? Lo tenemos nosotros. ¿Y cómo lo tienes atrapado? A ver, explícame. Muéstrame una pantalla, quiero ver. Adentro de cristales. Cristales. Sí. ¿Cuánto tiempo lo tienes atrapado? Para entender cómo seres humanos, entienda Denis, su energía que está atrapado. Por eso vive en estos estados lamentables que ustedes le provocan. Sí. ¿Cuánto tiempo es eso? 3 millones. Para el entendimiento de ustedes. Bien, lo tienes dentro de cristales. ¿Y cuál es la posición que está? ¿Encadenado? ¿En cuclillas? ¿Al revés? ¿Cómo está el humano luz? Con aros electromagnéticos. Aros electromagnéticos. Adentro de la esfera de cristal. Bien. De doble punta. Cada punta está conectado en dispositivo de donde se le extrae su energía al conectar con su parte física humana. Como esta estrella de 6 puntas. Sí. De ahí extraen toda esa energía del humano luz. ¿Y qué es humano luz? ¿Masculino? ¿Femenina? ¿Para qué quieres saber eso? Porque es mi hermano. Y quiero conocerlo. Y tú ya lo tienes atrapado toda esa cantidad de años. Millones de siglos. Sí, ¿Qué es masculino. Masculino. ¿Y cómo se llama? A ver, dime letra por letra su nombre. LH A Ajá. O R Sí. N. ¿Qué más? Nada más. ¿Y de qué dimensión es? Todo eso saben ustedes. Sí, por supuesto. ¿De qué dimensión es? 16 de... Y con más razón es mi hermano, como todos los humanos, es un pleyadiano. ¿Cierto? Ahora me vas a ver mi parte física delante de ti. Pequeño, tú tienes 7 metros. Ya sabes quién te está hablando, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos dispositivos o portales hay en la vivienda de Denise en esta línea 2023? ¿Cuántos hay abiertos? ¿Cuántas bestias están ahí en su vivienda? Manejándola a ella, manejándola a sus pequeños, a su pareja. 6 portales en cada punta escrito. 6 portales. Muy bien, Gárgola. Y tu jefe te manda a hacer estas tareas durante tanto tiempo. ¿Eso es lo que sabes hacer? ¿No otra cosa más no sabes hacer? Me estás debilitando, mano. Suéltame. No te puedo soltar. Algazar no lo suelta ninguno de ustedes. Vamos a la reserva ahora. Aléjate. 3, 2, 1. Sal del cuerpo, Raquel, ahora. Quedas paralizado con aros electromagnéticos. Ahora tú quedas en esa posición. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien. Vamos a abrir un portal y vamos a convocarle a Denise a la reserva. La invitamos a Denise. Por supuesto va a llegar, vamos a ir por partes, ¿no? Denise, y va a llegar sus 2 pequeños. Y la pareja.
Todos llegan y se los sube a una plataforma que es una creación del humano luz. Van a las plataformas. Sí, se encuentran con nosotros, la familia. Bien. Los mismos implantes, los mismos dispositivos, la misma tecnología con Denise. 42 implantes, ¿no? Sí, Bien. correcto. Entidades que estén dentro de ella. Hay desencarnados, brujerías, pactos ancestrales. Sí, ¿Cuántos son? mucha intervención desde esa línea de tiempo hasta ahora. Es como si pudiera abrir hasta el mismo inframundo para que ingrese los demonios. Claro, claro, porque hay una estrella portal que tiene ella una manipulación ancestral, ¿no? Sí, ¿Cuántas entidades salen de la parte física etérea de Denise? ¿Cuántos son? 66. 66 entidades. Sí, Y la particularidad del 66, demonios y demonios, ¿no, Raquel? sí, correcto. Bien. Los empieza a eliminar el humano luz Shorkan, que nos acompaña siempre en este espacio de la reserva, a los 66. Y tu humano luz lo elimina esta gárgola, ya no nos sirven ya, y lo desintegren. ¿Cómo hacen los humanos luz, Raquel? La desintegración de estas entidades. Sí, le retira todo tipo de energía que ellos tienen que nos pertenece a nosotros. Son programaciones que estaban realizando con cada ser humano. Se les saca toda esa programación que ellos tienen guardado. Y una vez que se termina de sacarlo, se lo envuelve con la fuerza de la luz. Se lo envuelve y se lo revienta. Y ya no existe. Listo. Bien. Todo han sido eliminado. Bien. Por supuesto, sus pequeños también estaban con entidades. Sí. El varoncito y la pequeña. Sí, reptiles. Eliminados. Eliminados. Bien, Raquel. ¿La pareja qué entidad lo controlaba ahí? La pareja de Denise. Es un reptil. Bien. Un reptil que... Un reptil blanco. A un reptil de jerarquía. ¿Desintegrado? No, él no. Está ahí. Bien. Está paralizado con aros electromagnéticos. Bien. Entre este reptil blanco y este otro dragón de... Él dice que no se deja dominar por esta... Dice basura. Dice las gárgolas. Dice el reptil blanco. Sí. Pero has hecho un convenio con su jefe, el dragón de 7 cabezas. Por eso están ustedes asociados, juntos. Porque la pareja tiene contacto con Denise, o sea que estás en contacto. ¿Cierto, reptil blanco? Dice, no tenemos ningún convenio. Solo tenemos barrera a que ninguno de los dos cruce el límite, dice. Pero ustedes provocan estas molestias entre parejas de... La separación, sí. Exacto, por esa barrera que está, Raquel, creada por ellos. Sí. Muy bien, Raquel. Muy bien. Pues vas a tener que entregar todo lo que has manipulado a esta pareja de Denise. Todos sus pactos que tienes con él, con su grupo familiar, contratos. Ahí está una esfera creada por los humanos luz y entrega voluntariamente ahí todo lo que has hecho con la humanidad también. Sí, a medida que vas sacándole todo el humano luz, línea de vida y contrato que tiene de toda la humanidad,
es como si se quejara. Se queja, se queja, se queja. Dice, ¿por qué te metes conmigo? Si yo no tengo nada que ver con lo que estás realizando. Yo estoy fuera de este límite de esta persona, dice. ¿Y tú crees que porque esa barrera que has colocado, que te divides con el dragón, yo no puedo realizar todo un conjunto de rescate de los humanos luz? Estás muy equivocado, reptil. No solo porque estoy observándole a Denise y su pareja y su familia, a la humanidad entera, universo uno hasta los mundos paralelos, o sea que abarco todo yo, un rescate general. Y ya te estás dando cuenta quién te está hablando, quién está frente de ti, Amatistar, Raquel físicamente. Dice, sé lo que son ustedes. No hace falta que me taladres más. Tu frecuencia me está eliminando. Pues eso vamos a llegar a hacerte. Pues lleva lo que quieres y aléjate de mí, dice. Quiere que le suelte. Ah, ¿quieres que te suelte? Sí. ¿Quieres que te libere, mejor dicho? Si eres inteligente, dice, quiere halagarte. Pues todo depende de ti, tu liberación, no de mí. Allí tienes una plataforma especial de ustedes. Sube y prueba si puedes pasar a una quinta dimensión. Esa es tu libertad. O la otra plataforma donde te vas a desintegrar con los humanos luz. Dice, no soy estúpido. Donde suba igual seré eliminado, dice, porque no tengo la partícula luz que tienen ustedes. Y tampoco tengo el amor que tienen ustedes, dice. Yo soy poderoso y el más fuerte, dice. ¿Y cómo no te puedes mover si eres tan poderoso? Porque has logrado superar tu nivel de energía, conexión con tu esencia, dice. Pues esa capacidad que superé, como dices, soy más sencillo que nadie aquí. Y ese aprendizaje va a tener ahora Denise, que ella también puede hacer lo mismo. Abel, su padre. Dice, eres un maldito. Suéltame, dice. Bien. Raquel Algazalo desintegra este reptil con todos los procedimientos que mi humano lo conoce, de todas sus líneas de tiempo de esta entidad, las coordenadas de sus planetas para eliminar en conjunto cuando se desintegre todos estos implantes de todo su grupo familiar de Abel, Denis. Sí. De una vez que se le saca toda la línea de vida y contrato que tiene con toda la humanidad, se le termina de desintegrar desde la planta de los pies en molécula por molécula. Muy bien. Sube la energía del humano luz, es como desintegrándolo, desintegra, se terminó de desintegrar, listo. Ya no existe. Bien. Vamos con el pequeñito hijo de Denise. Problemas del estómago. ¿Qué le han provocado para que tenga este problema estomacal? No tiene intervención en el intestino grueso. Parásitos, implantes. Sí, delgado y su recto. Bien. Sí, tiene parásito, muchísimo parásito que obstruye la vía normal. De un proceso normal del ser humano, ¿no? Sí, un pedazo de dulce que él coma ya activa los parásitos. Bien, Raquel. Excelente. ¿Eliminado estas entidades entonces? Eliminado. Bien, entonces ahora vamos a invitarle a Abel. Por cierto, Abel va a ir llamando a todo Raquel. A su hijo, su otra hija, exparejas, la mamá, todos sus hermanos, hermanas, y va a llegar su manager, que le llama así, y va a llegar también Sandia, que ya hemos expresado todos sus puntos
donde Abel está pasando por un proceso de siente un azúcar baja, dolor de cabeza, orina constantemente, dolor en la columna baja. Ya se hizo sesión con otro colega terapeuta. Observa si está integrado su mano luz. Todos se encuentran ahora sobre una plataforma, toda la familia que él ha llamado hermano, hermanas, su madre, sus hijos, sus nietos, todo, y él mismo. Y todos tienen entidades, todo. Ni uno está libre de entidad. Él también tiene un reptil. Muy bien. Que salga de ese cuerpo físico y obsérvale cuántos implantes le han colocado. Que es lo que acaba de transmitirlo, ¿no? Cuando está junto con su hija siente como que quiere correr, quiere irse. A sus pequeños. Como que... Sí, porque ni por más que no esté al 100% con él su mano luz, él conecta y siente la energía cuando le están succionando. O sea, cuando le van sacando energía y se van alimentando estas entidades. Muy bien. No está integrado su mano luz tampoco, pues ya ve. No. ¿Y dónde está su mano luz? ¿Está libre, atrapado, en la quinta, en la reserva? Se encuentra en la reserva. En la reserva. Sí. Pues vamos a invitarlo para conocerlo, su mano luz. ¿Qué aspecto tiene su mano luz? Masculino. Hermano, bienvenido. Saluda a él. Hola, hermano, bienvenido. Me dices... Te abraza y te pasa la mano y te abraza. Gracias, hermano. Gracias por tu energía. ¿Nos puedes transmitir letra por letra cuál es tu nombre, tu evolución que tienes? Me transmitió otro nombre con una X, ad Epsilon 17D. No sé si está bien expresado tu nombre. Su evolución. Él expresa su evolución. Dice, mi evolución, hermano, es C. C. Sí, H. I, O. Doble L. Y, N. ¿Cómo se pronuncia? Dice Xiolin. 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 Pertenece a la 17D. Se encuentra en la 37. En la 37. Esa es su evolución. Sí. Evolución de su nombre y evolución de la dimensión, ¿no? Sí. Masculino. Masculino. Estuviste todo el tiempo con nosotros, hermano Xiolin. Dice, sí, hermano. Muy bien, hermano. Gracias por estar. El rescate de las esencia, luz, en uno solo, dice. Correcto. Y me doy cuenta, antes de que entremos a la hipnosis, que se repiten las L's, que es un grupo familiar ancestral acá, ¿no? Dice, sí, hermano, dice él, y agacha la cabeza, tocándose el corazón. La gran mayoría están viniendo del mismo lugar donde viene Denise. Sí, son un grupo de pleiadianos que fueron atrapados en esa línea de tiempo. Bien, Raquel. Cuando están todos eliminados, repotencializados, se hacen sus cambios biomoleculares, especialmente los pequeños. Hay mascotas también, 3 mascotitas. El humano Luz Biensar repotencializa a los mascotas. Cuando están listos, me dice Raquel. Todos van siendo repotencializados, toda la familia. Le hacen el cambio biomolecular los humanos luz. Muy bien.
porque sus humanos luz se encuentran atrapados. Solo el humano luz de Abel está libre. Abel está libre. Muy bien. Está libre y estuvo siempre acompañándonos en la reserva, no estuvo integrado, ¿no? Sí, y la conexión con su parte física permanente. Muy bien. Listo, todo se encuentra sobre la plataforma que estarán siendo como restaurado molecularmente. Bien. Ahora te voy a pedir que se integre el humano luz de Abel. ¿Por dónde ingresa su humano luz? En la parte física etérea. Por su corazón, y él se siente muy feliz. Muy bien, Raquel. Primero lo abraza y después se hace una pequeña esfera e ingresa en su corazón y lo unifica. Bien. Vamos con la parte etérea de Denise, de su papá, con las bilocaciones. Vamos con los humanos luz, mientras todo el grupo familiar sigue en esta reestructuración molecular a las viviendas. Vamos a eliminar todos estos portales, 6 portales que hay en la vivienda de Denise, el de papá, su papá. Vamos a su sector de trabajo, al trabajo de Denise, a todos los espacios donde ellos nos van llevando y vamos eliminando, Raquel, estas entidades, portales, vórtices, lo que se va realizando, ¿eh? Si bajamos el grupo de todos los humanos luz que se encuentran en la reserva, con Denise y con Abel, en cada lugar donde ellos nos quieren llevar, en la escuela de los niños, Muy bien, Raquel. en su espacio libre, en el parque, centro de compras, centro de salud, trabajos. Era otra gárgola que son iguales que el que estaba con Denise. Bien. Todos son los mismos. Lo mismo. Son unificaciones de parte etérica que se encuentran en un punto, digamos, X en este lugar. Que nada es casualidad. Todo tiene una conexión. Su trabajo, su familia, su entorno. Todos los nombres que hemos observado y me ha llamado la atención, su manager también viene de la Atlántida. Sí, correcto. Muy bien, Raquel. Qué bonito, Raquel, ¿no? Se empieza a eliminar y a unificarlos a todos, rescatando a esos humanos luz pleyadianos. Sí, se ha limpiado todo su sector, depósito, las oficinas, todo. Muy bien. Cuando está todo lo que estás realizando con Abel, Denise, me dices. Todos los espacios, nos van llevando ellos a donde ellos nos van guiando, ¿eh? Sí. Listo. Todo limpio. ¿Listo? El espacio de ambos. Listo. Bien. Cerrado y eliminado sus portales, ¿no? Sí. Regresamos a la reserva. Estamos acá. Bien, vamos a traerle a este dragón a la reserva, Nadhat. Llega, lo paralizan, un dragón de 7 cabezas. ¿Cuánto mide este dragón? $39. 39 metros. Sí. ¿Doble ala, doble cola? Sí, está molesto. Es un color entre blanco y amarillo y naranja. Bien. Naranja. Su cabeza superior, que sería... Cabeza principal. Sí. El resto son holográficas, son cabezas biológicas. Son biológicas, pero son más pequeños. Es como que la cabeza principal es lo que guía al resto. Bien. Pues ahí se detiene esa cabeza con una energía por el centro de su cabeza. Y tiene todo
como cuernos así todo contorsionado y es medio cuadrado. Bien. Le empiezan a sacar la tecnología que trae este dragón, los humanos los paralizan esa cabeza. ¿Cuántos cerebros observas en esa cabeza? ¿2, 3 cerebros? 2 cerebros. Bien, se paraliza los 2 cerebros. Listo. ¿Listo? Nadhat, ¿me escuchas? Dice, sí, te escucho. ¿Por qué te molestas? No quiero, dice, pero no me queda de otra. ¿Por qué te molestas? Si el despertar de conciencia ya está de todo este grupo familiar, ya es tarde para ti. Empezando de Abel, empezando de su mano luz, que es una conexión directa hacia nosotros, físicos, Willy, Raquel. Dice, estúpido humano, no serás eterno en este lugar, dice. Sí, yo sé que no voy a ser eterno. Te irás y ahí lograré atrapar a todos, dice, nuevamente. Pues te pongo una imagen cuando me voy. Observa, ya desencarnó Willy y se va a la parte etérea unificado con Algazar. ¿A dónde va Willy? Observa. Dice, a la quinta dimensión. Bien, después salgo yo de la quinta, voy a la cuarta. Mira lo que hace Algazar. Dice, maldito, dice. ¿Te das cuenta? Está molesto y gruñe. Muy bien. Se cierra esa imagen que le hemos mostrado. Vamos con todo lo que has hecho hacia Denise. Me enfoco con Denise nuevamente. ¿Qué buscabas con Denise? Que se provoque un daño bastante fuerte porque viene perseguida desde sus líneas ancestrales, que la persiguen, la meten en un sarcófago, se asfixia. Sí, todo, sean lo mismo, dice. ¿Y qué querías hacer con Denise? Ya sabías que iba a llegar yo, ya lo saben ustedes. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Ya querías que cometa un suicidio? Por supuesto. ¿Y cuándo iba a pasar eso? A ver, cuéntame. Ya tendría que haber pasado, pero no ha tenido el valor de realizar, dice. Y ya sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué se detiene ese espacio de Denise, ¿no? Que no suceda esto. Dice, sí. Porque su mano luz, así lo tienes atrapado dentro de lo que está atrapado, le manda la señal a su parte ADN. Es algo que ustedes no pueden comprender como tanta tecnología que manejan. Sí, dice él. Sí, le hacemos ver lo peor que es ella. O sea, le hace ver que todo lo negativo es ella. ¿Quién era ese maestro Nalclub, algo así, de esa línea 16.000? ¿Está reencarnado? ¿Lo tienes atrapado también? Sí, y se ríe. Y sí, soy yo, dice él. Así que eres tú, ese famoso maestro. Sí, es él porque... Es el mismo. Sí. Muy bien. Vamos a tu planeta a la cuenta de 3, 2, 1. Paralizado tu planeta. Convocamos a los humanos luz de la quinta dimensión 3D. Paralizan los demás planetas, Raquel, con las coordenadas que ya tienen los humanos luz. Sí. Haz cambio con este dragón. 3, 2, 1. Cada vez estoy más cerca de ti. Desaloja el holograma. Llámalos en tu idioma a tus bestias. Está bien, haré lo que digas, pero aléjate. Bien, me alejo entonces prudentemente a una distancia para que no te vayas a desintegrar. Llámalos en tu idioma. ¿Qué es lo que estás diciendo? Conexión hacia... ¿A dónde? La base. ¿La base que sería el 3D? ¿O tu planeta? Planeta inepto. Y estoy en tu planeta.
Pero no me has pedido que conecte a mi ejército. Llámalo, del Me holograma. tienes como un estúpido. Muy bien. Llámalo del holograma, desde el universo 1 hasta el mundo para él. Llámalo a todos. A todos en tu idioma, llámalo. Naves, todo. Listo, humano, ahora suéltame. Son eliminados todo tu ejército, todos tus naves. Llévame a la prisión donde están atrapados todo este grupo familiar de humanos luz playarianos. Llévame a las prisiones. Toco esos dispositivos y se liberan los humanos luz. Hermanos, bienvenidos. Los repotencializo a todos. Tranquilo. Haz cambio con Raquel. Ahora. Al liberarse los humanos luz, lo rodearon y lo estaban desintegrando. Y lo están desintegrando. Adelante. Se empieza esa desintegración de todas sus espirales, línea de tiempo tan ancestral esta entidad Raquel. Y los humanos luz empiezan a rescatar de todo este planeta conexiones con que ha sucedido en este planeta, laboratorios, partes, copias se eliminan, Raquel. Adelante. Sí, siento la boca del estómago como si un rayo así de... me quemara la piel cuando va sacando todo lo que tiene este dragón. Es la desconexión que está pasando con Denise. Sí, correcto. Muy bien. La desconexión completa de todo lo que le han venido trayendo esas secuencias, y ¿no? Terminan de eliminarlo completamente, donde todo su planeta es verificado punto por los humanos luz. Hacen una bilocación, escanean completamente todo el planeta, liberan a todos los hermanos luz y eliminando el ejército de entidades que tiene, que son demonios, reptiles, gárgolas y dragones, muchos dragones de diferentes colores. ¿Cuál es el nombre de este planeta, Raquel? MKGW. ROWN. ¿Constelación? Alfa Dracone. ¿Listo para la desintegración simultánea de los demás planetas también? Sí, listo. Adelante, hermanos luz. Y me dices cuántos planetas se desintegran. Cuando tú dices así es como que baja un nivel de rayos así de luz y se abren así ellos. Y fum, 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 se dirigen a cada planeta y donde llegan en miles de humanos luz, lo paralizan todo e ingresan en cada planeta, paralizando todas las entidades y eliminando a todo. Muy bien, Raquel. Extraordinario, Raquel, ¿no? Sí. Es imposible que quede una entidad libre. Y vamos observando de qué manera van liberando a todos. De una vez que termina de liberar a cada planeta, lo van eliminando los planetas, elimina los planetas, elimina. Están afuera. Abren el portal y se dirigen directamente a la quinta dimensión. Todos los humanos lo son demasiado. Abren el portal, se dirigen al cerrar, ingresar todos, cierran, lo sellan. Nosotros nos dirigimos a la reserva. Estamos en la reserva con todos los humanos luz que pertenece a toda su familia. Bien. Raquel, ¿cuántos planetas han sido eliminados? $30 planetas. Humanos luz que ya pasaron la quinta, ¿cuántos fueron ya? ¿Cuántos millones, trillones? Sí. ¿Cuántos fueron, Raquel? Dice 1.000 trillón de humanos luz. 1.000 trillón. Sí. Bien, bienvenidos a todos los hermanos luz
que siempre nos asisten, de la quinta dimensión, tercera dimensión y a todos los que ya pasaron. Y pregunto, Raquel, sus desencarnados familiares. Sí. Juan, el papá, ¿ya pasó en su sesión anterior? ¿Fue liberado? ¿O se Sí, está liberando acá? En su primera regresión ¿Ha sido liberado? ha sido liberado. Bien. César, el sobrino que desencarnó. Sí, ya ha sido liberado ahora. Ahora fue liberado. Sí. Muy bien, Raquel. Bien, Raquel. Y mucha familia desencarnado que... Y de ambas partes, ¿no? Sí. Tanto de Abel como de su pareja de Denise, libres. Sí. ¿No? Así es. Bien. Raquel, mientras los humanos continúan repotencializándose, ¿me dices el nombre del humano luz de los pequeños hijos de Denise? Vamos por el varón, ¿cómo se llama su humano luz? Doble SI N ¿Sí? H A I L. ¿Dimensión? $32. ¿Masculino o femenina? Masculino. ¿De la pequeña, la hermanita? NA doble L Sí. O LHN. ¿Dimensión? 16. ¿Masculino? Femenina. Femenina. Y por último, Raquel, el humano luz de la pareja de Denise. Halipsium. Halicium. Halipsium. Halipsium. Sí. ¿Dimensión? La séptima dimensión. ¿Qué aspecto tiene el humano luz? Masculino. Masculino. Bien, Raquel. Todos los humanos luz que ya están, los procedimientos, las partes físicas, etéreas, se empiezan a integrar, Raquel. Todos los humanos luz. Todos se encuentran muy felices por haber sido liberado y liberado su parte física. Todos ingresan en su parte etérea física. ¿Listo? ¿Listos? Sí. Nos empezamos a despedir de los humanos luz de la quinta dimensión que nos asistieron, como del 3D. Convócale al médico Saturno, pasa todo el grupo familiar, enfócate en Denise. Todos dicen hasta pronto, hermano, y se van todos, cada uno, y se despiden de una vez que ya hasta pronto, hermano. No se logra tener la conexión visual con ello, porque energético se siente. Exacto. Gracias, hermanos. Estamos con Saturno. Saturno, mis saludos. Vamos con Denise, Raquel, enfócate con Denise, con Abel. Y lo que hay que trabajar con unos cambios de hábitos de todos, Raquel, los pequeños también, para ir reparando estos daños estomacales. Adelante, Raquel. Sí. Tiene las intervenciones que eran en sus glándulas amigdales cerebral. El pensamiento, mucho pensamiento, demasiado. Y ese pensamiento es lo que le perturba y a la vez
el sonido de los oídos. Muy bien. Y la desesperación de la garganta sería el pecho, la desesperación. Muy perturbada Raquel, Denis. Sí, es más que todo por la opresión que tiene en el corazón. Al no poder resolver cosas que es tan sencillo. Pero ella se siente oprimida, prisionera. Una secuencia muy ancestral que la ha venido arrastrando hasta esta línea 2023, ¿no? En ese estado, oprimida, angustiada, asfixiándose, ¿no? Sí, no poder entender ni saber cómo resolver la situación que muchas veces enfrenta. Muy bien. Y le dice Saturno que primero sanar lo que es esa parte de la persecución que le produce serían psiquis. La centración al pensamiento y la conexión que tiene que tener. Muy bien. Y al niño su problemática de intestino grueso entre delgado, recto. La intervención de los parásitos. Bien, Raquel. Tienen que tomar antiparasitarios, como también Denise tomar relajante, té relajante, mucho té relajante. Y después ya observo lo que tiene que ir consumiendo, lo que son medicinas naturales, más que todo vitaminas. Vitaminas y minerales naturales, donde ella dejará esas pastillas que está tomando y podrá mantener su peso, bajar nuevamente de peso. También eso le preocupa, porque ya trabaja la parte tiroidal. Excelente. ¿Y qué sucede con Abel, que tiene este problema de constantemente el orinar, azúcar bajo? Es los nervios que le trabaja más, es más fuerte que él. ¿Su parte prostática está bien? ¿Está inflamado? Sí, tiene inflamación en la zona prostática. Bien. Pero es una inflamación nada más, no es nada grave todavía. Muy bien. Fácil de controlar todavía. Sí. Muy bien, Raquel. Y la falta de azúcar que él dice es por falta de mineral. Vitaminas y minerales. Ya le vas a explicar qué va y toman también. Sí, correcto. Muy bien. Listo. Muy bien, Raquel. Nos despedimos de Médico Saturno. Gracias al médico, como siempre, por su asistencia. Cierran sus portales y comienza todo el grupo familiar que ha llegado a regresar a sus espacios donde han sido llamados. Regresamos a la vivienda de Abel para hacer cambio con el humano luz de Denise, para que pueda darle un mensaje, y su humano luz Raquel cierra completamente todas esas líneas que ya sucedió y que no sucederá más, Raquel. Cambia todos esos eventos desde 16.000 AC en la Atlántida. Sí. Y es cambiado de todos. Viene un despertar de conciencia y su unificación con sus humanos luz. Sí, estamos con Denis. Bien, su humano luz. En su entorno familiar. Bien, su humano luz, ¿cómo se pronuncia su nombre, Raquel?
Me dijiste Lhorn. Es así su nombre, ¿no? Perdón, ese le preguntamos a la entidad que dio su nombre, del humano luz. Sí, ¿Cómo se pronuncia su nombre? De Denise. Liorium, Liorium. Liorium. Bien, Raquel. Hacemos cambio con su mano luz para que le dé el mensaje a Denise. Hacemos cambio a la cuenta de 3, 2, 1. Hermano, bienvenido. Hermano Algazar, mis saludos, hermano, para ti. Mi gran hermano. Qué gran alegría de conocerte, hermano Luz. Sí. ¿Cómo no rescatarlos a todos? Es imposible que nadie quede atrapado a esta gran sesión que hemos realizado y se sigue haciendo. Gracias, hermano, gracias. Con esta gran alegría que tenemos y todos estos eventos que hemos visto de tu parte física, que la han venido trayendo desde 16.000 a ser una mujer y sigue siendo una mujer. Sí, han realizado solo una pequeña parte de la gran intervención que han tenido con la parte reencarnación estas entidades. Pero ya estamos libres, hermano. Gracias. Gracias a ti, hermano. Y te doy pase con Denise, tu parte física. Lo que ella desee preguntarte, le ayudará también a Abel. Sí. Adelante. Pues mi gran saludo, mi gran corazón para ti. Adelante, Denise, puedes abrir tu micrófono, hablar con tu mano luz. Necesitas que te ayude tu papá, pregúntale también a él. Adelante, Denise. Dile que te diga cuánto mide, qué ropa tiene. Dile hola. 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 Todo mi gran amor para ti. ¿Cómo eres? Mi reflejo, como observarme y visualizarme, es como un ser humano. Es igual al ser humano. Mi parte etérica, que eres tú mismo. Mido 1,35 m. Porque todavía soy pequeño a la comparación de otros que ya son evolucionados y adultos, como conocen ustedes. O sea que eres un humano luz joven. Sí, hermano. ¿Como la edad de tu parte física actual? ¿O más joven todavía? No, mucho más pequeña. Tendría la edad de 14 a 15 años para el entendimiento de ustedes. Qué bonito, hermano. Qué grata sorpresa. Humano luz. Y mi parte luz, que es ya una sola materia. Mide 3,90 m. A la unificación de nuestra parte etérica y física. Muy bien. Somos conocidos por los pleyadianos. Pleyadianos, correcto. Conocidos como 2,20 m, 2,15 m más o menos. Sí, correcto. Pero tienes 3,90. Así es. ¿Qué eres, hermano Luz? ¿Eres un científico, un médico, un profesor? Para que tu parte física pueda ir siguiendo. Sí, me gusta la parte científico, como dices, al experimento y la creación. Me agrada todo lo que realizo. Pues por eso te han atrapado tantos millones y millones de años extrayéndote tu... Sí, me tenían atrapado adentro de cristales. Muy bien.
Adelante, Denise. Muy bonito lo que explica tu mano luz. Adelante, ¿quieres preguntar algo? Algo que tú quieres saber de tu corazón, tus niños, lo que Sí, tú deseas. Las el, preguntas las haces tú. el color de mi piel sería como un reflejo claro a blanco, ¿cómo le llaman ustedes? Mi color de ojo azules y el cabello en rubio, largo, muy largo. Muy largo tu cabello. Sí, porque tenemos la energía en el cabello. Muy bien. Tenemos mucha energía en el cabello. Todo lo que refleja es como tener captar las conexiones con... Es como una antena que ustedes conocen. Todo nuestro cabello es lo mismo. Y ustedes también, solo que no saben utilizarlo. Exacto, hermano. Todo lo que es el pelaje del cuerpo son sensores. Muy bien. Uno siente la vibración en cada parte del cuerpo, es porque hay otra energía cerca. Es como siente Abel, ese pequeño Correcto. rechazo que sí en esa parte se activa, esa molestia, ese miedo, esa piel de gallina, como se conoce Así acá, ¿no? es, hermano, correcto. Bien. Adelante, Denise, ¿quieres preguntar algo más? Mm, Lo que sea, hija, pregúntale de tus niños. mm, Le, salud. le da pena, Willy. No hay problema. No hay ningún problema. Hermano Xiolin, ¿quieres transmitirle un mensaje a tu parte física? Este es un día extraordinario para esta familia, para tu parte física, a esta gran conexión. Y por supuesto vamos a ir acompañándole para que vaya esta conexión, conectándose y aprendiendo, como dices. No sabemos utilizar nuestra propia energía, pero ya conocemos las herramientas. Ustedes Sí, ustedes como pleyadianos tienen la energía, tienen eh, las, las figuras geométricas, los tetraedros, energías que nos va sí, sanando nuestro cuerpo físico, mucha información. porque están creados de esa manera, hermano. La parte física ser humano está creado con nuestras pequeñas partículas, con la ubicación del ADN reptil. Es por eso que todas las figuras geométricas, como tú lo llamas, es porque han sido utilizados de nosotros, no han sacado nuestra sabiduría al implementar a la parte física humana. Bien, yo hago una pregunta para ir avanzando. ¿Cuánto es tu gen luz? Sí, 7.3. Tu conexión que ya está empezando a suceder ahora. Sí, tenemos una conexión de 3.7. Punto 7. Y estás en la 16, evolucionarás a otra dimensión. Sí, por supuesto, hermano. Bien. El humano luz de Abel, Sí, el hermano. humano luz de Abel, Liorion, ¿cuánto es su gen luz del humano luz de su parte física etérea? Sí, tiene una elevación de 37. 37%. Sí, Muchísimo su gen luz. ¿Y su conexión con su humano luz? es que está conectado con ustedes y ustedes están conectados con la octava dimensión y la octava dimensión a la fuente. Muy bien. ¿Cuánto es su Conexión conexión con con su su parte etérica y humano luz es 8.7. 8.7? Evolución a la 37, su humano luz. Sí, correcto. Muy bien, hermano luz. Gracias, hermano, y cuánta alegría que ahora Sí, toda la felicidad para toda la familia
Mi familia humana, árbol genealógico, liberado, hermano. Liberados como también desencarnados y todo lo que... Correcto. No queda nadie expreso ni detenido por No, estas no. entidades. Pues Ahora, así es. ahora seguirás evolucionando a pasos muy agigantados. Sí, yo evolucionaré con mi parte física, subiré a las dimensiones que corresponden, evolucionando con mi parte física, pues yo ayudaré a mi parte física a que conecte conmigo y seamos una sola materia, pues mi corazón, que es la parte, pertenezco a ella. Muy bien. Somos jóvenes y queremos disfrutar. Disfrutar quiere decir sentir lo que es la vibración y la alegría. Y como le había dicho a tu parte física, la libertad. Así es. Salir de hermano. estos estados que no les pertenece y Sí. estamos terminando de cerrar todo esto. Somos libres, mi gran corazón. Y estarás a nuestro lado. Disfrutemos, sí. Estarás a nuestro lado en otras múltiples y múltiples tareas de sesiones donde va esa evolución a paso agigantado, hermano. Correcto, hermano. Muy bien. Gracias por esta gran información para tu familia, Denise, su padre. Hacemos cambio con Raquel a la cuenta de 3. Me despido de ti, hermano Luz. 2. Un abrazo, hermano. Hasta pronto, hermano. 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Qué hermosa sorpresa, Raquel, ¿no? Sí. Un humano luz, para entendernos nosotros como seres humanos, de 14 años de edad. Muy joven. Sí. Con una fuerza impresionante a su evolución. Raquel, nos despedimos de todo el grupo familiar, le damos un abrazo a Denise, a su comprensión, a su desarrollo espiritual y a darse cuenta que todo esto que pasó ya se eliminó, ya no está más, ir cambiando sus pensamientos. Cerramos todos los portales, Raquel, de la reserva, nos despedimos de los humanos luz. Se integra tu mano luz, se integra mi mano luz. Gracias a todos. De un conteo de 5, 1, regresamos. Listo. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, mueve tus brazos, siente más tus piernas. 2, respira profundo, Raquel. Vas regresando con esta gran alegría. 1, abre tus ojos, Raquel. Denise, Isabel, gracias, extraordinaria esta sesión, impresionante. Digo impresionante por la alegría de millones de hermanos luz libre. La entidad se eliminan como se está haciendo entonces.